Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiendo. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? El matorral que se está quemando y Dios le habla a Moisés que anda pastoreando el rebaño de su suegro Yetro y entonces le pide que se quite las sandalias. Tiene 80 años. Moisés tenía 80 años. Imagínense que a eso se le agregan los 40 años que pasaron con el pueblo de Israel en el desierto. Y todavía hay un tema ahí importante que es que Moisés no va a entrar a la tierra prometida, a la tierra que se le prometió a Israel. Pero es que eso vamos a explicarlo un poco, pero hay que empezar un poco con la historia de Moisés, aunque sea vamos a repasarla poquito. Y entonces hay que recordar que Moisés forma parte de esta historia de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Luego Jacob, acuérdense que tuvo estos 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y dentro de esos José, uno de ellos, se va a hacer muy amigo del faraón después de que sus hermanos lo vendieron y lo trataron pésimo. Y entonces va a haber una buena relación con Egipto en cierto momento que después se va a cambiar totalmente. Y entonces los egipcios ya no van a querer, van a ver a los israelitas, a los hebreos, como enemigos, como una amenaza. Y entonces mandan a matar a todos los niños. Mandan a matar a todos los varones para que aquello no crezca. Moisés es salvado, se mete en esta cesta, ¿no? Y se deja sobre el río, lo encuentra la hija del faraón. La hija del faraón se queda con Moisés, lo cuidan. Y viene una película muy famosa por ahí, a la que no le voy a hacer publicidad. Pero entonces Moisés crece y en su interior sabe que es hebreo y entonces un día ve como un soldado egipcio maltrata a los hebreos y entonces pues tratando de defenderlo lo mata, tiene que huir y en esta huida va a conocer a su esposa. Ahí es donde va a suceder lo de las ovejas, la zarza, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a encontrar entonces? Se va a encontrar con la misión que Dios le va a dar. Dios le dice, yo necesito que tú vayas con el faraón para que libere a mi pueblo. Moisés tenía 80 años y Aarón, que va a ser su fiel acompañante, va a tener 83 años, 3 años más que él. Y entonces resulta que, ¿por qué va a tener un acompañante? Porque Moisés, a diferencia, por ejemplo, de otros profetas, de los profetas como Jeremías, que Jeremías va a decir, yo soy un muchacho, ¿verdad? Y hay otros que también son llamados muy jóvenes. En el caso de Moisés es un viejo y aparte se dice que era tartamudo. Y entonces dice, yo no puedo hablar. Bueno, pues ayúdate de Aarón, ¿no? Y entonces Aarón lo ayuda. Y entonces ahora sí, ya les puedo hablar de esto que es, hay un momento ya al final de la historia de Moisés en que Dios le dice, mira, sube a aquel monte y desde ahí te voy a hacer ver la tierra que prometí a Israel, pero tú no vas a entrar. La verdad acerca de esto es que cuando yo leía este pasaje, yo siempre decía, es que esto es injusto, pobre hombre. O sea, los años de su vida que le dedicó a esta misión y no va a poder entrar en la tierra prometida. Aguantó todo un pueblo en el desierto que se la pasaban murmurando en contra de él. O sea, todo lo que vivió, lo que sufrió, mejor dicho, para que Dios no le permita entrar en la tierra prometida. Pero es que esos son nuestros cálculos humanos. Hay cosas y elementos muy importantes en esta narración. A propósito, el tema de la muerte de Moisés la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, ¿no? Y también en Deuteronomio vamos a encontrar varias cosas. Pero fíjense que llega un momento en el que Dios le dice, muy bien, manda a llamar a Josué, pon las manos sobre él porque él va a ser el líder que va a continuar con tu labor. Y Moisés lo va a hacer. Algo muy interesante, muy interesante, es que Moisés jamás reclama. Moisés no reclama. Y creo que esto es importante porque nos habla mucho de la relación que tenía con Dios. Para nosotros hay una moraleja, si queremos llamarle moraleja, hay un mensaje importante acerca de esto que es, en nuestros cálculos humanos, una persona que ha vivido tanto y que ha sufrido tanto se merece entrar, poseer una tierra. Fíjense bien lo que estoy diciendo. En nuestros cálculos humanos, el mejor premio que le podemos dar a alguien es la posesión de una tierra, aunque emane leche y miel. Y ese no es el mejor premio.
Pero entonces pudiéramos decir, ok, me estás diciendo que el cielo, por supuesto, te estoy diciendo que el cielo es el mejor premio que le puedes dar a alguien que ha sido tan increíblemente bueno. No existe otro premio mejor que ese. Pero tampoco estoy diciendo que uno tenga que vivir aquí una serie de injusticias. Perdón, al vecino se le antojó arreglar su casa ahorita. Retomemos. Nosotros solamente podemos creer, es decir, en el cristianismo creemos que nos tienen que pasar un montón de cosas malas en este mundo y entonces solamente al final recibimos algo bueno después de la muerte. No. Y ahí entra otro tema. Resulta que cuando Dios le pide que le imponga las manos a Josué, después de que Moisés muere, de Josué se va a decir que Josué va a tener la sabiduría de Moisés. La sabiduría. Y el don de la sabiduría es muy importante. He leído muchas veces, y me da gusto haberlo leído, que hay veces que se puede llegar a viejo siendo sabio, o se puede llegar a viejo siendo un necio. La sabiduría hace que los viejos sean sabios y tengan la capacidad de leer las experiencias de su vida de otra manera, de notar cuáles son sus verdaderas riquezas en el mundo. El viejo sabio sabe reconocer, no solamente el viejo sabio, hay jóvenes sabios y hay gente sabia que sabe reconocer la importancia de sus esfuerzos. En el caso de Moisés, él sabe que su riqueza la tuvo desde el momento en que Dios lo llamó por su nombre. Moisés, ven, descálzate, yo soy tu Señor. La tierra que pisas es sagrada, descálzate. Y entonces empieza a escuchar la voz de Dios. La riqueza de Moisés está desde ahí. La riqueza de Moisés radica en ese trabajo cotidiano que realizó por conducir al pueblo, todas las cosas que tuvo que vivir, las maneras en las que tuvo que reaccionar, los momentos en los que Dios le concedió el perdón, porque Moisés cometió también muchos errores, muchos, cosas graves que en este momento en nuestra historia serían imperdonables. Pero entonces Dios siempre estuvo con él y Moisés siempre regresó a él. La historia, por lo que empiezo a contar esta historia de Moisés, es esto. Estoy hablándoles de la muerte de Moisés. La muerte de Moisés cuando Moisés se va tranquilo a reencontrarse con Dios, a reencontrarse con Aarón que ya había muerto y con todos sus antepasados, con los grandes patriarcas, y se va en calma. Porque lo que él más valoraba lo había tenido. Y Dios le estaba diciendo, todo tu trabajo, todo lo que hiciste, tiene un sentido. Mira, esa es la tierra a la que va a llegar todo ese pueblo que tú condujiste. Pero tú ya tienes que venir conmigo. Ya tienes que estar conmigo. Y Moisés se va en paz. Otra de las cosas que tendríamos que pensar es si tenemos la capacidad de reconocer cuál es nuestra misión, qué es lo que Dios me llamó a hacer y si lo estoy haciendo bien. Porque con mucha razón después en el Evangelio Jesús va a decir es que ningún hombre sabio empieza a construir una casa si no tiene lo necesario para terminarla. Y no van a poder ser mis discípulos si no toman su cruz, dejan todo y me siguen. Moisés hizo eso. Aunque él no conocía al Mesías, hizo lo que él entendió que debía de hacer con Dios. Aunque muchas veces falló y se aferraba a las cosas del mundo, de repente se daba cuenta, reconocía, liberaba, él solo se liberaba, como lo estaba haciendo con su pueblo y continuaba. Así que, pues bueno, esta es otra historia. Es una historia para gente grande, pero también para gente joven. Es la historia de la gente grande también para que como Moisés puedan sentirse en paz de decir, a ver, ¿por qué he luchado? ¿A qué me llamó Dios? ¿Y cómo lo hice? Porque mientras viva todavía tengo oportunidad. O también de los jóvenes para buscar esa sabiduría sin la cual no caminamos como deberíamos caminar. Así que dejamos trabajar al vecino y nosotros nos vemos en la próxima historia, que nos va a servir mucho seguramente. Así que, por favor, ayúdame a compartir esto. A alguien le puede servir. Adiós.